Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión traemos la clase de columna vertebral. Comenzamos. Bien, vamos a empezar por definir lo que es la columna vertebral. Pues la columna vertebral es una pila o una columna que está formada por 33 huesos conocidos como vértebras y que se van a mantener juntos gracias a que va a haber ligamentos entre una vértebra y otra y muchos músculos y en medio de cada vértebra va a haber discos de fibrocartílago que va a conectarlos, precisamente para que no se lesionen los cuerpos vertebrales unos con otros. ¿Dónde está localizada? Pues está localizada en la parte media y posterior del tronco. Cada uno de estos 33 huesos se conocen como vértebras y van a formar un canal de hueso gracias a que cada vértebra contiene un agujero vertebral y en el momento en que se articulan como si fuera una pila de monedas, van a formar un canal por donde va a pasar la médula espinal, que es una estructura muy delicada, que es la prolongación del cerebro. Es la prolongación del encéfalo. El encéfalo adentro de la, está cuidado adentro de la cavidad craneal, esa es su protección, y cuando sale por el agujero magno del hueso occipital, esa delicadeza de la médula va a ser protegida por el canal que se va a formar a lo largo del canal vertebral. Aproximadamente mide 75 centímetros de longitud. Esto es en un adulto varón de 1,70 de estatura con 70 kilos de peso. Ese es el adulto promedio. Y entonces, cuando se ponen cifras, cantidades, valores, siempre se hace la aclaración que es un adulto teniendo en cuenta que tienes esas especificaciones que les dije. Y de ahí, pues, si es más alto, más bajito, más robusto, más delgado, pues entonces ya uno saca sus promedios. Muy bien. A todo lo largo, esta columna vertebral va a tener curvaturas que van a ser observables en posición lateral, en donde va a haber sifosis y lordosis que le dan estabilidad al esqueleto axial. Vamos a recordar que el esqueleto axial está formado por la columna vertebral, las costillas del esternón y el cráneo. Bien, estas 33 vértebras, a la hora que van a formar la columna vertebral, van a estar acomodadas por regiones. Y cada vértebra de cada región, las vértebras de cada región van a ser diferentes, inclusive entre ellas mismas, como sucede en las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales, la primera y la segunda vértebra, son diferentes a sus otras compañeras cervicales. En las vértebras torácicas permanecen casi todas iguales, pero son diferentes a las cervicales. Luego tenemos las vértebras lumbares, que pues por la posición en donde se localizan, que es la región lumbar de nuestro cuerpo, son más robustas, porque tienen que soportar mayor peso. Son diferentes a las torácicas y por lo tanto son más diferentes todavía las cervicales, que son las más delgadas y más pequeñas. Y finalmente, pues aquí me salió cortado, está el sacro y el coxis. Bueno, entonces, cada región va a tener diferente número hasta sumar las 33. En la región cervical tenemos 7 vértebras. ¿Y cómo van a ser llamadas?
así como lo estás viendo en abreviatura, C1, C2, C3, C4, hasta el 7, y cuando ya lo vas a nombrar para alguna presentación, vas a decir la vértebra cervical 1, cervical 2, cervical 3, hasta el cervical 7. Las torácicas se denominan así, con la letra T de torácica. En algunos libros vas a encontrar que le ponen la letra D de dorsal. Aquí en mi clase las vamos a usar como torácicas, aunque te los tengo que poner como dorsal, puesto que estoy casi segura de que tú vas a hacer autoestudio en tus libros, y entonces debes de reconocer las dos palabras. Dorsal equivale a torácico. Entonces, torácico 1, torácico 2, 3, 4, hasta el 12. Igualmente se puede decir dorsal 1, dorsal 2, 3, hasta el 12. Luego las lumbares, que son 5, y sacra son 5, pero están soldadas entre sí o fusionadas. El sacro es un hueso en forma triangular y se miran las líneas entre una vértebra y otra a pesar de que están muy, muy pegadas. Y en la región coxígea hay entre 3 y 4 que es así, están muy, muy pegadas, casi, casi se mira como un solo hueso, muy pequeño que va en vías de involución porque son los remanentes de una cola. ¿Ok? Recuerden que nosotros venimos del reino animal y los primates pues son nuestra línea, de ahí venimos, ¿verdad? Bien. Entonces, los tipos de vértebras, ya vimos las regiones, pues se llaman igual que las regiones. La vértebra cervical es la que está en la región cervical, que son las primeras 8. Torácica, torácico, que hago la aclaración, lo puedes escribir así o con torácica, está correctamente escritas. Lumbar, sacra y coxígea. Aquí están las regiones. Observen las diferencias, tanto en tamaño como en esta prominencia que ahorita vamos a ver cómo se llama. Es la apófisis espinosa, va hasta atrás. De hecho, estos piquitos, cuando se ponen todas tus vértebras articuladas, son los piquitos que se notan en tu espalda cuando tú flexionas tu espalda. Observa lo robusto que es una vértebra lumbar comparada con una cervical y con una torácica. Estamos viendo el sacro, que vendría siendo hasta acá, que vendría un hueso grande, pero que en realidad son vértebras fusionadas. Y coxigio, el coxis es muy pequeñito. Esta es una vista anteroposterior. Estamos viendo la parte anterior. ¿Por qué sé que es la parte anterior? Porque esto que vemos aquí, este es el cuerpo vertebral de cada una de las 33 vértebras. Y el cuerpo va hacia enfrente. Si yo volteo esto en lateral, esto que estáis viendo, que son estos cuerpitos, son estos. Entonces, esto de aquí es anterior y lo que está acá atrás es posterior. Aquí están las apófisis espinosas. Así como miras tú la vértebra, así está colocada aquí. Exactamente. Estas son las curvaturas que mencionamos en la diapositiva anterior, sifosis, lordosis, y vamos a ver cómo se llama. Inclusive en la vista anterior estamos viendo que aquí tiene una zona delgada, acá tenemos grueso, luego delgado y luego grueso. Muy bien. La vértebra tipo. Bueno, se le llama vértebra tipo a la vértebra que se describe para enseñanza. En este caso, yo escogí una vértebra dorsal o torácica, que es con la que yo te puedo explicar las partes, y es una vértebra muy, muy proporcionada. Es en ella, en la vértebra tipo, es que te voy a enseñar los caracteres comunes que tienen todas las vértebras. Entonces,
La vértebra cervical, torácica o dorsal, lumbar, sacricoxigia, todas van a tener estas porciones. Y van a variar de una a otra. ¿Ok? Entonces, cuerpo vertebral, aquí es esto. Esta vista es de arriba hacia abajo. Y esta vista es en lateral. Entonces, ubícate, usa tu imaginación. Si estuviéramos en clases presenciales, pues ahí en nuestro salón que es de estructura y función, tenemos todas las maquetas, tenemos esqueletos, ya regresaremos, y ahí pudieses ver muy bien lo que es el cuerpo vertebral. Imagínate, esto es de arriba hacia abajo, pero si yo lo volteo, o sea, lo estamos viendo así. Esto de aquí es esto que estamos viendo aquí. Si yo la pongo así en esta posición en lateral, pues este, como barrilito, es este. Y este es el cuerpo de la vértebra. Bien, ahora vas a fijar tu mirada en este brazo y este brazo. Aquí les vamos a decir salientes o picos. También otra palabra es prominencia, pero ya para dirigirnos a una vértebra le vamos a llamar apófisis. Una apófisis es todo eso que te dije, es un pico, una saliente, una excrescencia, un brazo. ¿Ok? Entonces, apófisis. Están como alitas de un avión, uno a la izquierda y otro a la derecha, y entonces se les llama apófisis transversas. ¿De acuerdo? En la vista de lado, pues esta es la apófisis transversa, nada más que usa tu imaginación. Aquí está. Fíjate, este es el cuerpo y atrasito de aquí sale la apófisis transversa. Aquí está el cuerpo y aquí atrasito sale la apófisis transversa. Esta apófisis transversa tiene esta especie de caritas como conchitas en forma cóncava. Esta es una superficie, es una carilla articular para poder articularse en contacto con la vértebra que está arriba de ella. Aquí tenemos otras. Abajo hay otras. O sea, esta vértebra va a tener, debe de tener los espacios, las caritas articulares para cargar a la vértebra que le toca tener arriba y para darle soporte a la que está abajo. ¿De acuerdo? Entonces, deben de tener carillas articulares para la vértebra compañera que tiene arriba y a la que tiene abajo. Muy bien. Ahora, fíjate en esta prominencia, pico, también es otra apófisis y esta se llama apófisis espinosa. Y nada más es una. Fíjate, de arriba hacia abajo es esta, cómo se mira. No se ve muy larga porque la estamos viendo en una sola dimensión de arriba para abajo, pero si yo pongo la vértebra de lado, esta es la apófisis espinosa. Mira qué larga es. ¿De acuerdo? La apófisis espinosa de esta vértebra dorsal es delgada, es esbelta y está en diagonal apuntando hacia abajo. ¿Por qué digo esto? Pues porque va a haber otras que su apófisis espinosa, en vez de estar apuntando hacia abajo en diagonal, están rectas y no apuntan a ningún lado, están en posición neutra. ¿Ves? Entonces, cada vértebra va a tener sus detalles. Entonces, apófisis transversa, izquierda y derecha. Apófisis espinosa, solo una, y va hacia atrás. Este es el piquito que se mira en tu espalda cuando te flexionas. Bueno, ahora, ¿cómo se une esta apófisis transversa con el cuerpo? Se unen por medio de este espacio que se llama pedículo. Entonces aquí hay un pedículo y aquí hay otro. Pedículo, digamos, izquierdo y derecho.
¿Qué hace el pedículo? Une el cuerpo con su respectiva apófisis transversa. ¿Qué hace este pedículo? Une al cuerpo con su apófisis transversa. Y luego, aquí hay otra sección para unir la apófisis transversa con la apófisis espinosa. Entonces, esta zona de aquí es el punto de unión entre la apófisis transversa y la espinosa de un lado, y por supuesto que acá hay otra lámina que une la apófisis transversa de este lado. Bueno, una vez que los dos pedículos y las dos láminas unen a sus respectivas apófisis, en conjunto con el cuerpo, entonces se va a formar un agujero en el centro. Este recibe el nombre de agujero, orificio o foramen vertebral. Nosotros le vamos a decir de la forma más sencilla, agujero vertebral. Entonces, cuando esta vértebra se articula con la de arriba y la de abajo y así sucesivamente, todas las vértebras se articulan, va a coincidir este agujero y entonces van a terminar formando una especie de túnel por donde se va a meter a protegerse la médula espinal. Y este se va a llamar canal vertebral. Muy bien. Las únicas vértebras que tienen nombre propio son la primera y la segunda vértebras cervicales. La primera se llama atlas y la segunda recibe el nombre de axis. Bien. Las vértebras de cada región presentan características distintas que va a permitir diferenciarlas unas de otras. Observen, quedó muy pequeño el dibujito, pero bueno. Aquí dice vértebra cervical y estamos viendo una vértebra cervical de arriba hacia abajo y de lado. Esta es la vértebra cervical. Luego dice vértebra lumbar. Miren la que grandotota, es la más robusta de toda. En esta vista y en esta, qué robusta y ruda es. Y la última es la vértebra dorsal o torácica, que es la vértebra tipo donde estábamos estudiando hace ratito las partes de la vértebra. Esta es más estilizada. Fíjense, la apófisis espinosa de la dorsal y compárala con la apófisis espinosa de la lumbar y con la apófisis espinosa de la cervical. Entonces, la única que va hacia abajo y es más larga y puntiaguda es la dorsal. La apófisis espinosa de la lumbar es chata, es cuadrada, rectangular y no apunta hacia abajo. Y la puntita, la apófisis espinosa de la cervical, es puntiagudita, pero tiene algo que no tiene ni esta ni esta. Mira cómo está. Está bifurcada. Esta es la apófisis que estamos analizando. Ese es esto. Mira, esta la tiene muy parecida, pero mira la cervical tiene una bifurcación. En vez de terminar en punta, termina en dos como si fuera la cola de una ballena. Esa es una característica especial de la vértebra cervical. Luego, observen otra cosa, el agujero vertebral, este lo tiene un poco más cerrado. Esta es la vértebra tipo que estudiamos, redondito. Este lo tiene un poquito menos redondo. Y mira este. Ahora, las apófisis transversas, que son estas, las alitas de los lados. La cervical tiene un agujero en medio de las apófisis transversas. Esta no, es simplemente un bracito completo. Pero mira, estos dos agujeritos le pertenecen a la apófisis transversa a la vértebra cervical. Entonces la vértebra cervical es la que tiene más diferencias de todo, aparte de que es muy frágil, es muy delgada, ¿verdad? Miren los cuerpos. Esta es la vértebra dorsal que estábamos estudiando.
el cuerpo más ancho de la lumbar y el cuerpo más rectangular y pequeño de la cervical. ¿Ven qué diferencias? Muy bien, vamos a ver qué dice aquí el apunte. Las vértebras cervicales son más pequeñas, se caracterizan porque poseen un agujero en el proceso, es la palabra de apófisis, en la apófisis transversa, y su apófisis espinosa es bituberosa, o sea, está bifurcada. La torácica o lumbar, torácica o dorsal, perdón, poseen una espina alargada, posee caras articulares. Ah, eso también había olvidado yo decirlo. La vértebra dorsal o torácica tiene algo que no tienen estas dos. ¿Qué tiene? Pues tiene caras articulares para las costillas, porque estas vértebras son las torácicas y cada una va a articularse con una costilla. Por ejemplo, esta va a agarrar una costilla del lado derecho y del lado izquierdo, ¿verdad? Y luego las costillas dan la vuelta y se van hasta enfrente y se articulan en el esternón en caso de que sean las costillas verdaderas. ¿Bien? Las vértebras lumbares son más robustas, tienen una espina, una apófisis espinosa aplanada y un cuerpo muy voluminoso. Las sacras y coxigias, pues como están fusionadas, esas ya las vamos a ver prácticamente como si fuera un solo hueso, un poquito más adelante. Bien, ok, vamos a trabajar sobre la vértebra cervical. En esta imagen, pues están señaladas cuerpo vertebral. Este va a ser la apófisis transversa, que tiene un agujero en medio que se va a llamar agujero transverso. Y este apófisis o proceso transverso tiene un tubérculo anterior y uno posterior, que son estos piquitos. Luego aquí va a tener sus caras articulares para articularse con la vértebra que va a tener arriba, y abajo tiene otras iguales para la vértebra inferior. Este de aquí va a ser el pedículo y esto va a ser la lámina. Y este es la apófisis espinosa, que está bifurcada, entonces se dice que es bituberosa. Las vértebras cervicales se denominan de la más superior a la inferior de esta manera. Se debe notar que lo que hemos estado mencionando, que la apófisis espinosa es bífida y tiene su proceso espinoso bífido y un agujero en cada apófisis transversa, que sirve de canales para los vasos sanguíneos que pasan por las vértebras cervicales. Específicamente, por aquí pasa una rama de la arteria subclavia que sale directamente del corazón, da una ramita que va hacia el cerebro y se llama arteria vertebral, izquierda y derecha. Muy bien. Dice, otra estructura importante es la larga apófisis espinosa que va a tener la vértebra cervical 7, que es la última, que es muy fácilmente palpable. Dice, su palpación es de fácil realización y es el punto de referencia para identificar las otras vértebras adyacentes. Entonces, la séptima cervical también se le conoce como prominente, que es la más larga, y entonces cuando tú flexionas tu cuello, te puedes tocar una especie de jorobita, que es dada por la apófisis espinosa de la séptima cervical. Bueno, las dos primeras vértebras cervicales reciben un nombre propio porque tienen cosas diferentes a la vértebra tipo. Ok, la vértebra cervical número 1 es esta y la segunda es esta. A la 1 se le conoce como atlas y a la 2 como axis. La 2 tiene esto que se llama apófisis odontoides. Odontoide es como un diente, semejante a un diente, y esta apófisis odontoide se articula en esta carilla articular que tiene el atlas. ¿De acuerdo? Si aquí ya están articuladas. Ok. Muy bien. Estas dos
tienen formas diferentes a las otras 5 vértebras cervicales. Y esta estructura la tienen para permitir rotar la cabeza. Entonces, el atlas recibe este nombre porque se hace alusión a la mitología griega, en donde Atlas es el personaje que está, para que lo ubiques en la lotería mexicana, en el juego de cartas, que dice el mundo, está el personaje que se llama Atlas, que es un hombre hincado sobre una rodilla y está cargando en su espalda al mundo. Y entonces, por eso se hace alusión, porque esta vértebra carga la cabeza. Estas dos apófisis son para los cóndilos del hueso occipital, que allí se reposan para sostener la cabeza. Muy bien. Excelente. Bueno, las vértebras torácicas son 12, tienen características similares a las otras vértebras con unas pequeñas diferencias que aquí las vamos a recordar. Sus apófisis espinosas son más largas y verticales. También tiene caras articulares para las costillas, ¿ok? Eso es demasiado importante, ¿ok? Las vértebras lumbares son las más robustas, son las más grandes, no tienen agujeros en sus apófisis transversas ni facetas articulares para ninguna costilla ni nada, puesto que no le toca hacer ese trabajo más que a las torácicas. Las sacras, aquí está el hueso sacro, que también a la hora de la edición se me partió un poquito. Si tienen dudas, pueden googlear, pongan hueso sacro o vértebras sacras y va a salir. Esta es como un hueso triangular, ¿verdad? En donde son 5 y se ve en los modelos anatómicos que tenemos, se ven como una especie de fusiones, unas rayitas que demarca la separación entre cada una. Aunque están separadas al nacer, las 5 sacras se fusionan para formar un gran hueso en forma triangular, conocido como sacro. Las dos grandes superficies articulares que se forman en las caras laterales del sacro es donde la columna vertebral se articula con los huesos de la pelvis. Entonces, a los lados tiene unas zonas, aquí lo estamos viendo, muy grandes, que son caras articulares para articularse en este caso con el hueso del ilíaco, que tú lo conoces como ilíaco, pero su nombre es hueso coxal. Aquí está el sacro y esta continuación aquí abajo, aquí va el coxis. El coxis va aquí está separado. Entonces son 1, 2, 3, 4 vértebras finales, forman un huesito fusionado que se llama sacro. ¿Para qué sirve nuestro sacro? Pues como punto de inserción para estructuras ligamentosas y musculares. Hay que cuidarlo mucho porque se lastima con caídas de sentón, agresiones, no sé, una patada en esa zona, imagínate, ¿no? Tremendo dolor, porque se puede fracturar. Bien, vamos a hablar de las curvaturas. Aquí estamos viendo un cráneo que está articulado, el atlas está articulado con el hueso occipital. Y entonces estas que están rojitas, las primeras 7 son las cervicales, las verdes torácicas o dorsales para las costillas, las moradas más robustas son las lumbares, sacro y coxis. Bien, para que el cuerpo humano mantenga el equilibrio, pues debe de la columna vertebral, que es el eje o axis, debe de tener ciertas curvaturas porque no es posible que esté rígida, completamente derecha, no vamos a poder conservar el equilibrio. Entonces, las curvaturas anteroposteriores, o sea, de enfrente hacia atrás, se describen dos tipos de curvaturas. Reciben el nombre de
cifosis y lordosis. La cifosis es la curvatura que dispone al segmento vertebral una concavidad anterior o ventral y una convexidad posterior o dorsal. Entonces, una cifosis es como si fuera una jorobita hacia atrás y una lordosis es una pancita hacia enfrente. Entonces, fíjate, voy a exagerar el movimiento. Lordosis, curvatura, cifosis hacia atrás, lordosis hacia enfrente y cifosis hacia atrás. ¿Lo comprendiste? Bueno, entonces, la columna vertebral humana, que se divide en 4 regiones, y cada una con un tipo de curvatura característica. Las vértebras cervicales tienen lordosis hacia enfrente, la torácica cifosis. Entonces se llaman lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxigia. ¿Ok? Hay que aprendérselas de memoria. Estas, principalmente las lordosis, por ejemplo, en las personas que aumentan mucho de peso o las mujeres con embarazos muy avanzados, ya de 35, 40 semanas, como pesa mucho su bebé, esto se va a marcar mucho y entonces se le llama hiperlordosis y les duele mucho, se lastiman y entonces esas personas tienden a perder el equilibrio porque ya se perdió el equilibrio entre las curvas anteroposteriores. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la mecánica de la columna vertebral. La palabra mecánica pues se refiere a movimiento. Entonces, desde el punto de vista biomecánico, la columna vertebral va a presentar las curvaturas. Las que son útiles para nosotros son la cervical, la dorsal y la lumbar, porque sacrocoxigia no van a moverse por el hecho de que son huesos fusionados. Las que sí pueden tener cierta flexión, movimiento, extensión, flexión, rotación, son las que están separadas. Ahora sí que la región cervical, la dorsal y la lumbar. La presencia de estas curvaturas aumenta la resistencia de la columna a las fuerzas de compresión. Es compresión. Vamos a quitarle esta N. La curvatura sacra no parece tener una significación mecánica relevante en lo que al soporte de carga se refiere. Por eso no se toma en cuenta. Bien. Los movimientos de toda columna vertebral en conjunto van a ser estos. Son los movimientos que va a poder hacer la columna. Flexión es doblarte hacia enfrente. Extensión es hacer el movimiento contrario, estirarte hacia atrás. ¿Ok? Inclinación es nada más inclinarte poquito. La diferencia entre flexión e inclinación es: flexión es dobla hasta que toques la punta de tus dedos. Esa es la flexión. Y la extensión es enderezate. Hiperextensión es cuando aún te haces más hacia atrás de tu línea media. Inclinación es doblar la mitad. Y rotación es girar tu cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Entonces, estos son los únicos movimientos que puede hacer la columna vertebral. La movilidad de la columna vertebral se produce en la unidad funcional de la columna. ¿Cuál es la unidad funcional? Bueno, la unidad funcional, desde el punto de vista mecánico, está constituida por estas 3 piezas. Una vértebra que va a estar arriba, que le vamos a llamar vértebra superior, una vértebra que va a estar abajo, que se llama vértebra inferior. Su núcleo o disco
¿verdad? Un disco vertebral que es la protección de tejido conectivo que hay entre el cuerpo vertebral de una vértebra con la otra, es un cojincito que no es rígido, es cartilaginoso, duro, es cartílago fibroso. Ajá. Y las dos articulaciones interapoficiarias, recuerden que las apófisis transversas de una se van a articular con la de arriba y con la de abajo. Entonces, todos esos puntos articulares, por ejemplo, aquí hay esta superior se está articulando con la inferior y aquí hay otro punto, acá hay otro punto, acá hay otro punto. Todos los puntos en donde la vértebra de arriba tenga contacto con la vértebra de abajo. Entonces, todas esas articulaciones van a ayudar que la vértebra tenga estos puntos, pero los ligamentos van a limitar los movimientos excesivos. También los ligamentos y los músculos que hay alrededor nos van a dar estabilidad para hacer los movimientos sin que sean excesivos y que nos puedan dañar. Entonces, esta unidad funcional puede hacer todos estos movimientos. Imagínate, acá tenemos otra vértebra que esta que era la superior en esta unidad, a la hora que llegue otra vértebra y se articule aquí, de igual manera, entonces aquí se forma otra nueva unidad funcional, en donde esta que era la superior de esta unidad, de estas dos, cuando tenga una vértebra aquí, ella ya va a ser la inferior y va a tener una arriba que va a ser la superior y van a tener los mismos puntos de articulación y entonces esta y esta van a formar una unidad y van a producir su grado de movimiento. Luego, esta y esta van a formar otra unidad, esta y la que está aquí abajo, otra unidad y otra y así sucesivamente hacia arriba y hacia abajo. Todas las unidades van a aportar su grado de movimiento. Esta se va a flexionar poquito, esta también otro poquito, esta otro, al grado hasta que puedas tocarte la punta de tus dedos, de tus pies. ¿Ven? Así es como se mueve. Este es el segmento vertebral móvil. Está en la unidad funcional formada por vértebra superior, inferior y todos sus puntos articulares. ¿Quiénes van a poner limitación a los movimientos excesivos? Los ligamentos y las articulaciones entre las apófisis. Y generalmente esto es el que va a dar el movimiento. Esta parte de aquí. Muy bien. Bueno, hablando de articulaciones, que ya vieron el tema, que es fue el previo, la columna vertebral se va a mover gracias a que es un tipo de articulación anfiartrosis, que es el tipo de articulación entre dos cuerpos vertebrales adyacentes, constituida por las dos caras de las vértebras adyacentes unidas mediante un disco intervertebral. Recuerda, diartrosis se mueven mucho, ¿de acuerdo? Y son sinoviales. Las anfiartrosis son semimóviles y tienen cartílago. Y las sinartrosis pues tienen tejido fibroso. Entonces, columna vertebral es de las semimóviles. La presión en el disco intervertebral, como un dato importante, hay más presión cuando estás sentado y disminuye de pie y la presión del disco es mínima cuando estás acostado. De cúbito es estar acostado. Bien. Bueno, jóvenes, esta fue la última diapositiva. Por favor, hagan esto.
para que pueda yo seguir subiendo más videos y me den apoyo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clase.